La presentación que tenemos para el día de hoy es muy corta o relativamente corta. En la gran mayoría son imágenes las que vamos a ir viendo porque son pautas que ya conocemos todos nosotros, pero en algunos componentes específicamente hay algunas consideraciones especiales que hay que hacer, especialmente referente a lo que es el COVID-19 y obviamente con lo que son las nuevas variantes que han ido circulando a lo largo de este tiempo. Cuando hablamos de lo que es bioseguridad, hay que recordar siempre de que todo el tiempo el personal de salud está expuesto tanto a agentes biológicos, físicos, químicos o también a algunas otras situaciones, ¿no?, que puedan generar daño a lo que es nuestro personal. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hace énfasis en lo que es el COVID-19, pero se olvida de las otras patologías, ¿no? Entonces, estoy utilizando bien el barbijo, pero no me lavo bien las manos. Estoy utilizando bien, me estoy lavando las manos constantemente, pero igualmente me estoy exponiendo a situaciones de riesgo. Entonces, ese tipo de situaciones a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, no solamente están los agentes biológicos, sino también están los agentes físicos y químicos. Y dentro de los químicos, incluso en el personal de salud, hemos tenido varias personas que se han hecho daño a sí mismos. Ejemplos, el utilizar amonio cuaternario de manera persistente en la piel. Como ustedes saben, cuando se usa de manera persistente a nivel de la piel, puede incluso ser cancerígeno. Está descrito y dice, ¿no?, en su propia etiqueta, inclusive de estos elementos. Lo mismo con los rayos UV, ¿no? Mucha gente se ha comprado esos equipos, lo deja, pero está circulando ahí. Entonces, en vez de ayudarme, probablemente me estoy generando daño. No me va a dar COVID, pero me va a dar otra enfermedad, ¿no? O lo mismo ocurre también con el uso excesivo de lo que es el hipoclorito, ¿no?, con la lavandina. Entonces, recordemos que eso también va generando pues daño a nivel de lo que son las mucosas. Ese daño de las mucosas, especialmente en la vía respiratoria alta, puede provocar una inflamación de esa vía respiratoria alta y por ende predisponerme más bien a contagiarme de cualquier otra enfermedad, cualquier infección respiratoria aguda. Entonces, ese tipo de consideraciones que parecen incluso hasta obvias, a veces lo olvidamos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos hablando de lo que es bioseguridad, ya mencionábamos anteriormente, no solamente pensemos en lo que son los agentes biológicos, ¿no?, los agentes microbianos, sino también los otros agentes a los que estamos expuestos de manera diaria. Y algo muy común que nos ha pasado con la pandemia del COVID-19 es que mucha gente se cuida bastante bien dentro de lo que es su servicio hospitalario, dentro de lo que es su consultorio, pero luego sale afuera y se olvida que el virus también está circulando ahí. La gran mayoría de los brotes que hemos tenido a nivel de los centros hospitalarios, por ejemplo, se ha debido a actividades que no eran asistenciales. ¿A qué me refiero? El primer brote del Hospital del Viedma, Día de la Madre, salteñada, ¿no? O sea, todos con barbijo, pero al momento de la salteña, no. El primer brote del materno infantil Germán Urquidi, igualmente, Día del Padre, ¿no? Cuando se tuvo en neonatología, se tuvo que cesar, recordarán, ¿no? Uno de los pacientes salió positivo y la persona que había atendido a ese paciente de manera directa estaba en esa actividad. Todos eran sospechosos, se tuvo que cerrar la unidad, conflictos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es algo fundamental. Entonces, no solamente los agentes patógenos van a estar dentro de lo que es nuestro ambiente hospitalario, sino también en la actividad rutinaria que realizamos. Y esa es una consideración muy importante que debemos hacer. Son tres pilares dentro de lo que es la bioseguridad que debemos resaltar siempre con nuestros estudiantes y nosotros mismos también. El primero tiene que ver con la universalidad. O sea, hay aspectos como el tema del lavado de manos, por ejemplo, que lo hacemos para cualquier patología, no solamente para el COVID-19. Y eso es algo muy importante que resaltar. El uso adecuado de las barreras de protección. Cuando hablamos, por ejemplo, de métodos de barrera como el uso del barbijo, la mascarilla facial, si no utilizamos de manera adecuada, no tiene ningún sentido. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, con el director académico, de que en el Oriente es muy difícil utilizar el barbijo porque se transpira mucho. Y además de ello, que cuando tú transpiras, ese barbijo mojado ya se inutiliza, ¿no?, porque aumenta su porosidad. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que va a estar hablando mucho tiempo y por ende voy a humedecer mucho el barbijo, debo ser consciente de que el cambio del barbijo que voy a hacer tiene que ser más frecuente.
a comparación de otra persona que no habla mucho, que no exhala mucho y por ende no va a mojar mucho su barbijo. Y ahí tenemos un punto que en la universidad hasta ahora, por ejemplo, todavía se sigue utilizando en muchos lugares, las famosas cámaras de desinfección. El 22 de marzo del 2021, si no me equivoco, es cerquita del Día del Padre, salió una resolución, un comunicado del Ministerio de Salud, donde establecía que ya no deberían utilizarse esas cámaras de desinfección. Y nosotros hemos emitido la nota a la universidad. En aquel tiempo todavía me encontraba como jefe de epidemiología, pero hasta el momento no lo han quitado. Ni siquiera de la Facultad de Medicina, para que vean, ¿no? En nuestra puerta está la cámara de desinfección, pero últimamente ya no la han ido utilizando. ¿Y por qué decimos que puede, en vez de mejorar, empeorar? Porque esas cámaras tienen un circuito de donde emana desde arriba lo que son los chorros del desinfectante. ¿Qué es lo que hace? Moja tu barbijo, ¿no? Aparte de que a veces te destiñe la ropa y todo lo demás, pero el barbijo te lo moja. Barbijo mojado, barbijo inutilizado. Entonces, cuando no utilizamos adecuadamente estos métodos de protección de barrera, es en vano, ¿no? Y eso hay que considerarlo siempre. Y el tercer factor fundamental, o el tercer pilar, tiene que ver con lo que son las medidas de eliminación. Si yo me estoy cuidando muy bien y a la hora de eliminar esos desechos no soy cuidadoso, es en vano. La mayor cantidad de gente que se ha contagiado en la primera ola del personal de salud ha sido al momento de quitarse el EPP. Por eso que actualmente no recomendamos ya el uso de lo que es el EPP. Ya desde la segunda ola, inclusive, ni en terapia intensiva ya utilizan en muchos lugares el equipo de protección personal completo. Simplemente con lo que es una máscara facial, el uso del barbijo N95, unos guantes de manera adecuada, y con ello llega a ser suficiente. Pero en la primera ola, recordarán, íbamos como astronautas, ¿no? Y mucha gente a la hora de sacarse es donde se contagiaba mucho más, porque obviamente son áreas donde se tiene una carga viral muy alta, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones es algo que debemos considerar siempre, y mucho más todavía en aquellas personas que tienen ese, no sé si tic o ese vicio, ¿no? De estar tocándose la nariz, los ojos, la boca y todo lo demás, porque todo lo que estoy tocando me estoy llevando a lo que es la vía respiratoria alta. Recordemos que este virus tiene una predisposición, una preferencia por la vía aérea, ¿no? Si tengo una herida en la piel, la probabilidad de que me contagie por esa herida es mínima. Sí existe, pero es mínima. ¿Por qué? Porque necesita la vía respiratoria alta por los receptores, ¿no? AC2 que se encuentran en esta vía respiratoria para poder adherirse y posteriormente ingresar a nuestro sistema. Entonces, dentro de estos tres pilares, en el primer caso, cuando hablamos de lo que es la universalidad, debemos estar conscientes de que siempre va a haber esa potencialidad de que nos podamos contagiar, ¿no? Sin importar de que conozcamos o no el diagnóstico de la patología que vayamos a tener. Siguiente, por favor. Siempre va a haber, para todos los grupos, ¿no? Y por lo tanto debemos utilizar estas medidas de manera general, en todo momento, no solamente en nuestros servicios. Cuando hablamos de lo que son los métodos de barrera, estamos hablando nuevamente de que además de las medidas de protección que ya conocemos, el barbijo, el gorro, la bata y todo lo demás, también tenemos como método de barrera la inmunidad activa. ¿Por qué llamamos a la inmunización activa un método de barrera, ¿no? Dentro de lo que es bioseguridad? Porque esos anticuerpos que tú vas a generar van a ser la primera barrera que va a enfrentar a esa carga viral, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que está inmunizada y está en contacto directo con una persona que tiene la enfermedad, que una persona no inmunizada esté en contacto directo con esa misma persona. Entonces, la persona vacunada, al entrar en contacto, lo que va a hacer es neutralizar esa carga viral. Si la carga viral no era muy alta, ni siquiera va a enfermar. Y si la carga viral era muy alta, entonces la enfermedad que va a desarrollar va a ser leve, probablemente. Por el otro lado, la persona no inmunizada, si entra en contacto directo, incluso si la persona enferma tiene una carga viral muy baja, esta persona, al no estar inmunizada, puede enfermarse. Porque obviamente esta primera barrera de la inmunidad activa no está desarrollada. Por ello, la importancia del proceso de vacunación, mencionábamos, desde el punto de vista epidemiológico, nos sirve por dos vías. Uno, evita que la persona
desarrolle formas graves de la enfermedad y por ende también llegue a fallecer, ¿no? Por lo tanto, disminuimos el costo a nivel hospitalario, disminuimos el tema de saturación de los hospitales, que en esta última ola, por ejemplo, no ha superado el 50%, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia entre la cuarta, quinta ola con lo que era la primera, segunda y tercera ola? No hemos tenido gente buscando oxígeno, gente buscando camas en los hospitales, gente falleciendo en las puertas de los hospitales o gente falleciendo en sus domicilios. Esa ha sido la gran diferencia, a pesar de que tenemos un porcentaje de vacunación muy bajo. Entonces, la primera vía por la que nos protege la inmunidad es justamente eso. Me va a proteger de que yo me enferme y si me enfermo, de que desarrolle formas graves de la enfermedad. Pero la segunda vía, desde el punto de vista epidemiológico, por la que nos sirven las vacunas, es que si yo me enfermo, tengo menor probabilidad de contagiar a la otra persona. ¿A qué me refiero? Somos dos personas vacunadas que estamos lado a lado. Yo estoy enfermo. Como estoy vacunado, la carga viral que voy a tener va a ser más baja. La persona que está a mi lado está sano, pero está vacunado. Entonces, esa carga viral baja que le voy a transmitir va a ser insuficiente porque él tiene sus propios anticuerpos neutralizantes que van a bajar mucho más todavía esa carga viral y la probabilidad de que enferme es mucho menor. Pero como estamos resaltando, es probabilidad, no es infalible. Y por eso justamente pues no podemos decir, hace un momento decíamos en broma, ¿no? Confío en la vacuna, me quito el barbijo y ahí. Entonces, eso sería caer en lo que es una falacia ecológica, ¿no? Pensar que lo que ocurre en promedio a nivel poblacional se va a replicar de la misma forma en cada uno de los sujetos. A veces podemos tener la mala suerte, pues no sé qué otro término darle, de que justamente nos llegue una carga viral muy alta, que yo no haya desarrollado suficientes anticuerpos, ya sea porque tenía deficiencias nutricionales o porque estoy utilizando algún medicamento que interfiere con la producción de anticuerpos, o esa vacuna no me lo han aplicado bien, porque también ha ocurrido, ¿no? Había mucha gente, hemos tenido colegas en el estudio que hicimos el año pasado de títulos de anticuerpos en el personal de salud, anticuerpos neutralizantes, gente que tenía 0 anticuerpos, habiendo recibido las 2 dosis de vacuna. Entonces, en ese caso ya no es un tema de la vacuna, sino es un tema de la técnica, ¿no? Que la temperatura no haya sido adecuada. Recordarán, todos nos hemos vacunado, nos han vacunado en un ambiente oscuro, ¿no? Pero en algunos lugares no han respetado eso, con la luz prendida y todo lo demás. Entonces, la vacuna obviamente pierde esa efectividad que iba teniendo, ¿no? Que no me hayan pinchado bien, que no haya inoculado la totalidad. Entonces puede haber diferentes probabilidades, por eso justamente que decimos que no es infalible, ¿no? Y no puedo decir, yo he recibido mis 3 dosis o 4 dosis y por ello ya hago vida libre, ¿no? Lamentablemente no. Y dentro de lo que es las precauciones universales, obviamente está el tema del lavado de manos, pero un lavado de manos adecuado, ¿no? Hay mucha gente que ha ido confundiendo durante este periodo de pandemia de que si uso el alcohol para desinfectarme, ya no me debo lavar las manos. Completamente falso, ¿no? Y eso en cualquier documento lo pueden leer. Dice lavado de manos persistente y uso de alcohol como desinfectante. No dice uno u otro, no dice o, ¿no? Dice y. Entonces, cada vez que pueda debo lavarme las manos, porque volvemos a recordar, no está solamente el tema del COVID, sino también otras infecciones. Entonces, este aspecto fundamental también se ha ido descuidando bastante. Y el peor error, ¿no? Todavía tenemos algunos colegas que dicen, si estoy usando guantes no necesito desinfectarme. También falso, ¿no? Porque en el guante igualmente el agente causal puede llegar a transmitirse. Entonces, si estoy con guante, igual también necesito desinfectar. ¿Cuándo necesitamos utilizar las barreras físicas? Depende del contexto. Ha habido mucha gente que ha llegado al extremo, ¿no? De la exageración. Hasta ahora todavía vemos en algunas personas que caminan con esos mamelucos caseros, ¿no? Que es ya incorrecto, ¿no? ¿Por qué incorrecto el uso? Esos mamelucos deberían utilizarse como nuestras batas, ¿no? Estoy en el servicio, uso mi bata. Pero si voy a salir, lo doblo, lo guardo y me lo llevo en una bolsita. Pero ¿de qué sirve que esté utilizando ese método de barrera y almuerzo con eso, salgo con eso, me subo al bus con eso? ¿Qué sentido tiene? Y en vez de ayudarme, probablemente estoy propagando la enfermedad a todo lado.
Entonces, a más de 2 años de la pandemia, todavía seguimos viendo algunas personas que utilizan ese tipo de elementos. Y no estamos hablando de población general, estamos hablando de personal de salud en los establecimientos de salud. Les comentaba también hace un momento a los doctores de que en estos 2 meses y medio, últimos 2 meses y medio, estuvimos evaluando lo que es la residencia médica a nivel de Cochabamba y hemos estado visitando casi todos los hospitales de segundo y tercer nivel de nuestro departamento, tanto públicos como privados que tienen residencia. Y lamentablemente en esos lugares nos ha tocado ver ese tipo de situaciones, que todavía existe gente que utiliza de manera inadecuada ese tipo de elementos. Otra cosa sería que lo use en su trabajo y para salir se quite todo ello, lo coloque en una bolsita y se retire, ¿no? Entonces, ese tipo de exageraciones, más que ayudar, a veces perjudica, ¿no? Y ese es un aspecto muy fundamental que debemos recordar. Entonces, tenemos aquí, dentro de los métodos de barrera, lo más utilizado en nuestro campo, los guantes, ¿no? Entonces, los guantes los tenemos de diferentes tipos, el de polietileno, el de vinilo, el de látex, el de nitrilo. El que mejor protección nos da son los guantes de nitrilo. Sin embargo, también son los más caros, ¿no? Imagínense que lo coloquemos a todo. Pero la recomendación que se nos hace en las últimas directrices, ni tan últimas, porque estas datan del marzo del año 2021, estamos hablando de más de un año ya, nos recomiendan que elijamos cada uno de estos dependiendo de la posibilidad de riesgo que tengamos de contagio por cualquier enfermedad, no solamente el COVID-19. ¿A qué me refiero? Si estoy con un paciente sintomático, expectorante o que está tosiendo y todo lo demás, entonces en esos casos, además de las otras medidas, ¿no? En el caso del guante, seguramente seleccionaré este. Pero si estoy con un paciente que no tiene ninguna sintomatología, no tiene nexo epidemiológico, es un paciente en condiciones adecuadas, entonces tranquilamente con los otros tipos va a ser suficiente. Entonces no se puede delimitar, decir solamente utilice uno o solamente el otro, como vamos a ir viendo con las otras medidas también, sino va a depender mucho de la exposición que vayamos a tener en relación al agente causal, ¿no?, que vamos a ir enfrentando. Lo mismo ocurre con los lentes, ¿no? Ahora ha estado proliferando mucho todo tipo de lentes, pero hay que saber escoger muy bien qué tipo de lente y en qué tipo de espacio vamos a utilizar. Tenemos los lentes incoloros, que son los más comunes, que son adecuados para lo que son ambientes claros, pero sin intensa luminosidad, ¿no?, para no perjudicar lo que es la visión, y peor todavía si utilizamos también lentes. Tenemos los lentes amarillos, ya para lugares con baja luminosidad, ¿no?, y que además nos ayuda, nos protege también contra impactos de partículas voladoras. Los lentes grises, ¿no?, para ambientes a cielo abierto. Los lentes verdes, ¿no?, que tienen una protección infrarrojo. Los lentes in-out, ¿no?, que más o menos combina los anteriores. Entonces este lente es espejada y garantiza que el profesional no se siente incómodo, ¿no?, con esa diferencia de cambio de luminosidad que pueda haber en un ambiente interno y salir inmediatamente a un ambiente externo, por ejemplo. Entonces, la gran mayoría utiliza solamente este tipo de lentes, ¿no? Pero volvemos a decir, ¿no?, cuando hay una intensa luminosidad, a veces en vez de ayudarnos, nos puede llegar a perjudicar. Luego tenemos las mascarillas, y en las mascarillas igualmente tenemos diferentes tipos de mascarillas. La que más hemos ido utilizando son las mascarillas quirúrgicas desechables, ¿no?, que es lo que estamos utilizando la gran mayoría de nosotros. Entonces, hay que recordar en este tipo de mascarillas que cuando estamos en contacto directo con una persona que va expectorar o que va a toser y todo lo demás, probablemente la protección que nos va a brindar va a ser mínima, ¿no?, o prácticamente nula. En ese tipo de pacientes se recomienda más un FFP1, un N95 o un KN95, ¿no? Y en el caso de lo que son las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, con pacientes con una alta carga viral, aún seguimos utilizando las semimáscaras buconasales que tienen filtros laterales y que obviamente con ello nos dan una mejor protección, ¿no? Entonces, ¿cómo selecciono cuál voy a utilizar? El mismo criterio que habíamos mencionado para el tema de
de los guantes. Depende de qué tipo de paciente estoy atendiendo. Ahora, ahí ya nos hemos ido dando cuenta de dos situaciones. Yo debería tener las medidas o los equipos de bioseguridad para las tres situaciones, porque no sé qué paciente me va a llegar, ¿no? Ahora, si yo puedo delimitar los pacientes que voy a recibir, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en muchos establecimientos de salud, cuando teníamos esa diferencia de área COVID versus área no COVID, teníamos centros que no atendían ningún paciente COVID. Por lo tanto, en ellos no tenía que tener ese equipo de protección tipo 3. Pero en el otro lado, que atendía solo pacientes COVID, no tenía sentido tener equipos de protección tipo 1, sino solo tipo 3. Pero actualmente, en la mayoría de los centros, atendemos pacientes tanto COVID como no COVID. Entonces, debemos tener la posibilidad de tener de los tres tipos. En el caso de lo que es la bata, igualmente, ¿no? Hay diferentes tipos de batas, algunos que son antifluido, estos overoles que se han puesto de moda, que les había mencionado anteriormente, las batas quirúrgicas desechables, la bata de paciente también desechables y también los gorros, ¿no? Entonces, el utilizar uno u otro va a depender también del procedimiento que esté desarrollando o realizando, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Existen diferentes tipos, ¿no? Batas para aislamiento, para procesos quirúrgicos, para el manejo de agentes químicos, y el material de cada uno de ellos obviamente es diferente. Dentro de las medidas de barrera. Dentro de las medidas de eliminación, igualmente, no existe una norma para la eliminación de los desechos punzocortantes. Está en la página del Ministerio de Salud, las normas de bioseguridad en establecimiento sanitario, donde establece incluso el código de colores que debemos tener para los diferentes tipos de desechos. Lamentablemente, en algunos lugares no se respeta esta situación y se ha tenido también los accidentes de tipo laboral. Entonces, de nada va a servir que yo utilice métodos de barrera, que utilice las medidas universales y a la hora de desechar lo que son los diferentes objetos punzocortantes, no tengo un cuidado adecuado, ¿no? En bolsita nylon están llevando en algunos lugares las agujas, por ejemplo. Entonces, ese es un error. En realidad, incluso es un incumplimiento de la norma, e incluso se puede catalogar como un delito, ¿no? Porque obviamente puede lesionar a otras personas, como el personal que recoge estas basuras. Entonces, objetos cortopunzantes, también lo que son algunos objetos no cortopunzantes, pero que tienen un riesgo patológico, entonces deben ser eliminados de manera adecuada. Entonces, dentro de esos objetos no cortopunzantes, por ejemplo, tenemos las jeringas que han sido utilizadas, ¿no? Y eso generalmente, si no tenemos estos recipientes, los utilizamos en lo que son botellas, ¿no? Generalmente, botellas plásticas rígidas con tapa debidamente rotulados, ¿no? Para que no puedan atravesarlo. Algo muy importante, ¿no? Las agujas deben ser eliminadas directamente, no se deben doblar, romper o reencapsular, que es algo muy común también que hemos ido encontrando en las evaluaciones que se han ido haciendo en los diferentes establecimientos de salud. Entonces, existen diferentes bolsas con colores, ¿no? Tenemos las bolsas de riesgo biológico, tenemos también dispositivos rígidos como estos, ¿no? Que nos permiten también eliminar este tipo de elementos. Este material, por ejemplo, no es un cartón cualquiera, ¿no? Y nos ha pasado en nuestro medio. Han debido ver en los procesos de vacunación, tienen unas cajitas de cartón. Esas cajitas no son cartón común, sino tienen pelos de cabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un elemento muy especial para que esas agujas no puedan atravesarla. Y como habíamos resaltado con anterioridad, ¿no? El uso de ropa impermeable que cubra un tercio inferior de lo que son las piernas y el torso, obviamente. Mantener un estricto control de lo que es la vacunación y seguimiento médico, ¿no? Frente a diferentes patologías, no solamente el tema del COVID-19, sino las vacunas también contra las hepatitis, la vacuna antitetánica, que eso está en el reglamento sanitario, la adopción de precauciones para evitar lesiones por corte, pinchaduras, salpicaduras, etcétera, ¿no? Entonces, son medidas que ya conocemos. En el caso de accidente laboral, siempre reportar al inmediato superior, reportar a instancias superiores. Si no se reporta, lamentablemente a veces el seguro no se hace cargo, ¿no? Entonces es muy importante reportarlo de manera inmediata y obviamente ver el tema de las pruebas rápidas, por ejemplo, de VIH, también de hepatitis. No a la persona que se ha lesionado, por si acaso, ¿no? Sino al paciente. Porque ¿de qué va a servir que me haga una prueba rápida de VIH si ese rato me he cortado o me he pinchado? No tiene sentido, sino es al paciente, ¿no?
y obviamente la profilaxis. Y para ello debemos tener este kit que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. En este kit se tiene justamente estas pruebas rápidas, ¿no? De hepatitis, de VIH, etcétera, que lo podemos comprar, también incluso contra sífilis. Son todas pruebas rápidas y obviamente si sale positivo ya luego hacemos la prueba confirmatoria y comenzamos la profilaxis en la persona que ha sufrido el accidente. Entonces, en el caso de lo que es antirretrovirales, por ejemplo, para el caso del VIH se utiliza este esquema, que no es muy común en nuestro medio por el cumplimiento de las medidas. Existe un sistema de gestión integral de manejo de residuos sólidos a nivel de los hospitales y este incluye una gestión interna y una gestión externa, ¿no? O sea, no es solamente botarlo ahí en el bote y ahí terminó, sino también la gestión externa es algo que a veces se descuida, ¿no? ¿De qué sirve que en el consultorio esté separado por colorcitos y todo lo demás, pero cuando lo llevo al depósito está junto con la basura común? Nos ha pasado aquí en el complejo hospitalario Viedma, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones se debe también tener en cuenta la separación de esos elementos en recipientes adecuados, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la gestión interna, cada área debe tener un protocolo, no solamente para lo que es el manejo de residuos, sino también en caso de sufrir algún accidente, qué pasos se va a seguir, qué medidas se van a asumir, ¿no? Ahora, eso de manera general, lo conocemos, lo sabemos, algunos más, otros menos y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto de lo que es la pandemia del COVID-19? Entonces, un punto muy importante para recordar como antecedente, desde que se ha reportado el primer caso de COVID-19 a nivel mundial, hasta que ha llegado a Bolivia el primer sospechoso, que era un caso de dengue, justo llegó aquí a Cochabamba, fue internado en el hospital, en la clínica Los Olivos, recordarán, ¿no? Toda la gente hizo un alboroto, los pacientes solicitaron su alta, el mercado perdió, creo, más de la mitad de sus clientes y todo lo demás, ¿no? Y al final era dengue, ¿no? Ese primer paciente. Hasta que llega a las pruebas de laboratorio de PCR, al laboratorio de INLASA, luego al CENETROP, luego al laboratorio de referencia departamental. El reporte del primer caso en Bolivia, que ha ocurrido el 10 de marzo del 2020, y posteriormente a ella la habilitación de lo que es los laboratorios de PCR en el eje troncal y en los otros departamentos, hasta este momento, básicamente el diagnóstico era clínico, ¿no? O sea, simplemente nos basábamos en síntomas y signos. Y mucha gente tenía síntomas y signos parecidos, porque los síntomas generales también son muy comunes. Actualmente no solamente contamos con las pruebas de laboratorio de PCR, sino también contamos con las pruebas de antígeno, que cada uno tiene una recomendación diferente para su uso, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, algo muy importante que debemos recordar en este contexto del COVID-19 es que una persona con COVID-19 no es transmisor de la enfermedad durante todo el tiempo. Va a depender de en qué fase de la enfermedad está. Y la fase donde tiene mayor probabilidad de transmitir es el estadio 1, la fase inicial, donde están comenzando los síntomas, estos síntomas generales que antes generalmente se asociaban a lo que era fiebre, a la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, pero actualmente no, con las subvariantes de Omicron. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, en este momento el síntoma más común es el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza asociado a lo que es la astenia, ¿no? O el malestar general, dolores musculares, dolores articulares, y dentro de lo que son los dolores osteomusculares, una de las que no estaba muy bien descrita, pero que en nuestro medio ha sido muy común, el dolor lumbar, ¿no? Eso les mencionó en un análisis que hemos hecho de esta quinta ola, de las fichas epidemiológicas que se han subido de las personas que se han hecho el laboratorio, ¿no? Entonces, ha ido cambiando la sintomatología, pero independientemente de ello, esta primera fase y esta segunda fase es donde la persona puede ser más contagiosa. La última fase, ya la enfermedad se debe más a esa respuesta inflamatoria y no tanto así a la carga viral. Y esto ha hecho también de que los tratamientos vayan cambiando. Si yo le doy un tratamiento antiviral en esta etapa, no me sirve de nada. O al revés, si yo utilizo un corticoide en esta primera etapa, no me sirve de nada. Pero mucha gente sigue cometiendo esos errores y seguimos teniendo personas que utilizan las recetas tipo de hasta 20 medicamentos para el tratamiento inicial de una persona en fase 1 de la enfermedad y con sintomatología muy leve.
Pacientes con sintomatología muy leve, inclusive simplemente han necesitado un antigripal para poder sanarse. Y esa experiencia también la comparto porque ha sido mía. Yo he enfermado 3 veces de COVID-19. Primero, el 14 de julio del 2020, primera ola, que necesitaba ya una unidad de cuidados intermedios por lo menos, pero no había espacio en ningún lugar, ustedes lo conocen muy bien. Segundo, el 15 de julio del año 2021, completamente asintomático, o sintomático leve, perdón, me hice la prueba de antígeno, salí negativo, ¿no? Pero luego cuando estuvimos haciendo el estudio de anticuerpos neutralizantes en el mes de agosto, donde además hacíamos pruebas de anticuerpos generales a los pacientes, salí positivo a IgM, por lo tanto estaba saliendo de la enfermedad, ¿no? Y el tercero, hace aproximadamente un mes, ¿no? Completamente asintomático. Nos hemos hecho la prueba por una actividad de rutina que estaba realizando con pruebas de PCR, el laboratorio de biología molecular que tenemos en la Facultad de Medicina, para un estudio, y salimos positivos, ¿no? El único, completamente asintomático, ¿no? Y un antigripal por si las dudas y listo, se pasó, ¿no? Y al tercer día ya retornar a lo que son nuestras actividades porque no teníamos ningún síntoma y eso también se ha ido reduciendo. Entonces, entender esto ha costado mucho porque ha cambiado también. Luego de ese primer esquema sale este otro metaanálisis de diferentes estudios que se han ido realizando en el mundo, especialmente en Israel y Estados Unidos, donde además nos resalta que del total de la población hay un 30% por lo menos sin síntomas. Esta es una información de la gestión 2021 y por ende pues este porcentaje ahora es mucho mayor. Un 55% con síntomas moderados, 10% con síntomas graves y 5% con síntomas críticos. Pero, ¿por qué seguimos utilizando esta referencia? Porque ya en este trabajo se resaltaba que las personas con síntomas leves, el periodo de contagiosidad que tenían era más corto que las personas que tenían síntomas graves o moderados. Entonces, volvemos a mencionar, si yo estoy atendiendo a una persona asintomática, la probabilidad de que me contagie es mucho menor que cuando yo estoy atendiendo a una persona que sí tiene alguna sintomatología asociada. Pero existe la probabilidad, no es cero, volvemos a resaltar. Entonces, en base a ello, se genera este otro nuevo esquema que ya no divide en 3 fases solamente la enfermedad, sino en 5 fases. Y nuevamente aquí se resalta que en la primera fase es donde debemos tener el cuidado con lo que es la replicación viral y por ende la terapia antiviral se enfatiza en esta primera parte y en la última parte ya la terapia con lo que es antiinflamatorios y en las etapas intermedias la terapia con anticuerpos. Entonces, a raíz de esta situación se volvió de moda el uso de los anticuerpos neutralizantes, ¿se acuerdan, no? El plasma hiperinmune, ¿no? De las personas. Hemos tenido un caso aquí en Cochabamba, por ejemplo, que el familiar le pagó un pasaje en avión ida y vuelta y aparte pagarle dinero a una persona de Santa Cruz para que venga a donar su plasma aquí y le den a su señora madre, ¿no? Lamentablemente esta persona falleció fuera de todo ello. ¿Por qué falleció? Y analizando posteriormente. Esta terapia de anticuerpos lo han ido utilizando en esta etapa inflamatoria. Y si tú agregas anticuerpos en una etapa donde el proceso inflamatorio es severo, lo único que generas es elevar mucho más el proceso inflamatorio y por ende, en vez de ayudarlo, perjudicarlo. Entonces, esa situación que ha pasado mucho en la primera ola, especialmente hasta la segunda ola, ya con esta revisión se lo ha limitado, ¿no? Solamente en estas 2 etapas, cuando tenemos una sintomatología muy leve o una sintomatología moderada, pero no así ya en la etapa inflamatoria donde el cuadro es severo o donde el cuadro es crítico. Entonces, esa situación ya ha hecho que se reduzca el uso de lo que es este plasma hiperinmune. Hasta ahora todavía se sigue utilizando en algunos pacientes que lo requieren, pero ya no en esas últimas etapas, ¿no? Pero nuevamente entonces ahí resaltamos la importancia de lo que es la carga viral, ¿no? En las primeras etapas. Entonces, si esta persona tiene alguna sintomatología asociada, tiene el perfil para lo que es
la presencia de la enfermedad del COVID-19, lo único que debo hacer ante la inseguridad es postergar por lo menos unos 4 a 5 días su tratamiento, ¿no? O sea, me refiero a su consulta en la parte odontológica. Si yo sé que esa persona puede ser sospechosa, ¿qué es lo que hago? Postergaré 5 días y luego lo vuelvo a convocar. Si no tiene ninguna sintomatología, entonces ya, si incluso estaba enfermo, la probabilidad de que me contagie va a ser mucho menor. Entonces, la severidad del cuadro está asociado a lo que es la carga viral que tiene el paciente, ¿no? Esa es la primera conclusión. A raíz de que había mucha gente asintomática, comenzó a utilizarse lo que son las pruebas de anticuerpos, ¿no? Y la serología, también por pruebas rápidas, también por pruebas de serología mismo en lo que es laboratorio y todo lo demás. Pero lamentablemente el tema de lo que es la serología ha ido quedando relegado frente a lo que es las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno, porque ya descubrimos la serología en una etapa muy tardía. Y cuando nos da un puntaje, no sabemos si esa persona está ingresando a la enfermedad o está saliendo de la enfermedad. Entonces me da pónganse una determinación de 10 de IgM. Ahora ese 10 es muy bajito, sobre 100, ¿no? Entonces, ese 10 será un 10 de entrada o será un 10 de salida, ¿no? Porque el IgM es lo primero que voy a detectar. Por esta situación que las pruebas de anticuerpos se han ido descartando para tamizaje. No se recomienda para tamizaje, solamente para el seguimiento del paciente, para ver cómo continúa ese proceso inflamatorio, siguiente por favor, y si está generando o no anticuerpos. Entonces, dependiendo de la sintomatología del paciente, también la carga viral y la transmisibilidad va a ser mucho mayor o va a ser mucho menor. Volvemos a resaltar ya por quinta vez de que las personas asintomáticas tienen una menor probabilidad de contagiar a otras personas, pero además por un periodo de tiempo mucho más corto, a comparación de las personas que tienen un cuadro crítico, donde la probabilidad de contagiar a otras personas va a ser por un periodo mucho más largo. Siguiente, por favor. Y dependiendo de ese comportamiento, también las pruebas que vamos a seleccionar en cada etapa son diferentes. En lo que es las primeras etapas, la prueba de PCR son las que nos van a servir, pero ya en las etapas tardías, la prueba de PCR ya no nos sirve. Entonces, en esos casos, sí, para descartar o confirmar que tenía o tuvo COVID-19, en esos casos solamente utilizamos las pruebas de anticuerpos. Pero este es el esquema que utilizamos actualmente para hacer lo que es el tamizaje de los pacientes, o perdón, no tamizaje, el triaje de los pacientes a nivel de los diferentes centros hospitalarios. Paciente que se encuentra en la puerta de mi hospital. Lo primero que tengo que preguntarle, antecedentes de exposición. ¿Estaba en contacto con una persona que tiene la enfermedad? Porque ya no le puedo preguntar del lugar, ¿no? Todos los lugares son posibles lugares de contagio. Si me dice que sí, entonces en ese caso existe una probabilidad de que tenga la infección. Por lo tanto, comienzo a evaluar los síntomas, ¿no? Entonces, si tiene los síntomas más el nexo epidemiológico, lo más probable es que sea COVID-19. Toda persona sospechosa de COVID-19 debe ser manejado como positivo hasta que se demuestre lo contrario. Eso dice la literatura, ¿no? Y continuamos. Una vez que confirmo que tiene por lo menos un síntoma y además ese nexo epidemiológico, entonces solicito una prueba de PCR o puedo hacer una prueba de antígeno o en su defecto incluso una prueba de imagen, ¿no? La tomografía, por ejemplo, tiene criterios específicos para el COVID-19, lo mismo también la radiografía. Sin embargo, eso es más costoso a comparación de los test de antígeno, ¿no? Obviamente no tanto como el PCR, especialmente en el caso de rayos X, pero el gold estándar sigue siendo la prueba de PCR. Ahora, no les puedo pedir prueba de PCR a todas las personas, porque además sería insulso, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para solicitar? Historia de exposición y signos o síntomas, por lo menos uno, no necesariamente todos los síntomas. Una vez que tengo ese paciente ya diagnosticado,
lo tengo que estratificar, tengo que ver si está en una etapa temprana, si está en una etapa tardía, porque dependiendo de la etapa en la que esté, el tratamiento y el manejo va a ser diferente, lo que habíamos mencionado hace un momento. En base a ello también voy a definir su pronóstico y en base a ello voy a ver también el monitoreo terapéutico, qué medicamentos voy a utilizar, qué otras alternativas terapéuticas voy a utilizar. En este momento, por ejemplo, en nuestro medio se está utilizando mucho el molnupiravir, que es mucho más barato que el remdesivir, que el rifapiravir, etcétera, ¿no? Entonces el molnupiravir lo pueden encontrar en farmacias, creo que está a un costo de 80 bolivianos por comprimido o por tableta, son 10 dosis, 800 bolivianos todo el tratamiento completo. Si lo comparan con el remdesivir, que costaba 2.500 a 3.000 la ampolla, solo uno y necesitaba 6, entonces el costo realmente es ínfimo, ¿no? Para aquellos cuadros que sean un poco más severos. Y dependiendo del seguimiento del paciente, este paciente puede fallecer o puede recuperarse, ¿no? Entonces, cuando ya se va recuperando, obviamente el paciente es dado de alta. Solamente en lo que es vigilancia epidemiológica, en estudios de cero prevalencia, está recomendado el uso de los anticuerpos para lo que es tanto IgM, IgG, para COVID-19. En el resto, las pruebas de diagnóstico siguen siendo PCR y prueba de antígeno y prueba de imagen. Siguiente, por favor. Entonces, ese es el esquema que vamos utilizando frente a lo que es el diagnóstico temprano y oportuno de estos pacientes para poder hacer el triaje correspondiente. Pero lamentablemente, a lo largo de este tiempo han ido apareciendo diferentes cepas. Esta línea roja es la que corresponde a Omicron, por ejemplo, que se pensaba que iba a ser el fin de lo que es esta pandemia y que ya prácticamente iba a desaparecer. Sin embargo, luego de lo que es el BA1, aparece el BA2, el BA3, 4, 5, y además de ello, en el último tiempo, la infección concomitante, ¿no? O sea, yo puedo tener dos cepas al mismo tiempo, y ahí un dato muy importante. Yo puedo estar enfermo de una cepa y si estoy en contacto con otra persona enferma, como estamos ambos enfermos sin barbijo, no. ¿Por qué? Porque yo podría tener una cepa y este otro paciente otra cepa. Y ambos tener una infección concomitante que puede tener un efecto multiplicativo de lo que es el proceso inflamatorio y el proceso de la enfermedad. Entonces, lamentablemente esta situación, siguiente por favor, ha hecho de que cambie todo nuestro manejo de estos pacientes. La sintomatología ya ha ido cambiando, vuelvo a decirles, en este reporte de lo que es el Ministerio de Salud Pública, la revista de Medicina y Salud Pública de México nos menciona igualmente como en Bolivia, lo que les había comentado hace un momento, que en el caso de Omicron ya no es la rinorrea, la fiebre, la tos, dificultad para respirar, los síntomas cardinales, sino que los síntomas han sido dolor de cabeza, la fatiga o la astenia que habíamos hablado anteriormente, la fiebre, el dolor de garganta, eso me estaba olvidando, la faringitis es el segundo síntoma en nuestro medio, después de lo que es el dolor, después de la cefalea, y los estornudos, ¿no? Entonces, ha cambiado la sintomatología y por ende también las medidas a utilizar. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque todavía en muchos lugares en el triaje siguen utilizando el tema de la temperatura, ¿no? Vayan al CEDES, está ahí la cámara, ¿no? En los aeropuertos y todo lo demás. Pero si nos fijamos, la fiebre ya aparece en un tercer lugar, no todos van a tener fiebre. Y el tema de lo que es el dolor de cabeza y la fatiga, difícilmente lo vamos a medir con un sensor. Tenemos que preguntar. Siguiente, por favor. Por ende, la única medida efectiva que tenemos en este momento es frente a lo que es frente al COVID-19 es la vacuna, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa que cuando la seguridad de una vacuna es del 80%, que esta vacuna a cada persona le da una probabilidad de 80% de no enfermarse y 20% de enfermarse. No funciona tanto así, ¿no? Una persona puede caer en ese 20% y tener 100% de probabilidad de enfermarse, pero sí la va reduciendo. Y dependiendo de todas las vacunas que conocemos, la efectividad no de todos llega al 100%. La más cercana es el del sarampión, ¿no? 95% de efectividad. Pero en el caso de lo que es el SARS-CoV-2, varía mucho desde lo que es el 55 hasta lo que es el 93%.
¿De qué depende? No solamente de la efectividad de la vacuna en el sujeto mismo, sino depende también del sistema inmune de la persona y de la técnica de aplicación que habíamos comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Este proceso de vacunación se lo hace con el fin de llegar a esta inmunidad colectiva, ¿no? ¿Y cómo funciona esta inmunidad colectiva? Siguiente, por favor. Entonces, ya habíamos hablado hace un momento. Cuando una persona está enferma y no hay ninguna persona inmunizada, la enfermedad se propaga rápidamente y todos comienzan a enfermar. Pero cuando tenemos personas enfermas y hay mucha gente que ya está vacunada, entonces la propagación de la enfermedad es mucho más lenta, pero igualmente estas personas inmunizadas no llegan a enfermar, por lo tanto, la cantidad de personas enfermas va a ser mucho menor que en este primer escenario. Pero cuando el porcentaje de personas inmunizadas ya es muy grande, estas personas infectadas no van a tener a quien contagiar a su alrededor. Y por ende la enfermedad se va, en este caso, controlando, conteniendo. Este proceso es lo que ha llevado a que muchos países gripalicen el COVID-19. Uno de esos primeros países ha sido España, ¿no? ¿A qué nos referimos con gripalizar el COVID-19? Ya no es una enfermedad de preocupación. ¿Por qué? Porque el porcentaje de vacunación es de más del 90%. Por lo tanto, si una persona se enferma, es un paciente más. Quien lo está atendiendo está vacunado, quien está a sus alrededores está vacunado, probablemente él también está vacunado, por lo tanto el cuadro va a ser mucho más leve, con un antigripal se va a sanar y todo lo demás. Entonces, esa situación ya a nivel de nuestro medio también se ha ido alcanzando. Colombia ya ha retirado el uso del barbijo en ambientes abiertos, en Buenos Aires, Argentina, lo mismo ha ido ocurriendo. Chile, probablemente en el mes de septiembre, libere el uso del barbijo no solamente en ambiente cerrado, sino también, no solamente en ambiente abierto, sino también en ambiente cerrado. Siguiente, por favor. Y en el caso de Bolivia, más que seguro que en septiembre, específicamente la segunda semana, se va a discutir también esta situación, de liberar el uso del barbijo en ambiente abierto y no así en ambiente cerrado, ¿no? Entonces, poco a poco vamos avanzando a ello. Pero, ¿qué pasa con la bioseguridad en todo este contexto que hemos ido hablando, ¿no? Las medidas de protección básicas siguen siendo las mismas. En cada ola se ha ido recomendando lo mismo y eso sigue siendo útil. Sea variante delta, gamma, beta, epsilon, omicron, BA1, BA2 o todos los BAs que vayan a aparecer, las medidas de bioseguridad siguen siendo útiles y debemos seguir utilizándolas. Siguiente, por favor. Y en el caso de lo que es las medidas de barrera a utilizar, depende mucho de en qué nivel de riesgo estamos. En el caso de lo que es el nivel 1, cuando estamos en contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos corporales, entonces necesitamos protección ocular a más o menos 1 metro, barbijo quirúrgico, el camisolín, ¿no? Cortado y los guantes. Entonces con eso llega a ser suficiente. Si estamos en contacto con un paciente y además tenemos el riesgo de exposición a fluidos corporales, a diferencia del anterior, entonces en este caso, además de todo lo anterior, de protección ocular, el barbijo quirúrgico, el camisolín, guantes, también voy a utilizar las botas, ¿no? Como protección para que no me pueda caer esos fluidos. Y cuando ya estamos en situación de maniobras con aerosoles, que es el caso de ustedes, ¿no? Porque están trabajando en vía aérea alta, entonces llega al nivel 3. Tendré que tener una máscara facial, una protección ocular, un barbijo N95, un camisolín hidrorrepelente, guantes, botas y cubrebotas, ¿no? Entonces de quirófano. Entonces con todo esto ya no tengo ninguna situación de, bueno, no ninguna, ¿no? La probabilidad de riesgo es ínfima. Solamente con el uso del barbijo, con 2 personas con barbijo, utilizando el barbijo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad se reduce en más del 98%, está descrito así. Entonces, con todo este tipo de medidas, esa probabilidad va a ser mucho menor, ¿no? Sin embargo, nunca va a ser nula. Volvemos a resaltar, puede ser que yo me haya protegido muy bien a la hora de atender al paciente,
Pero si no me quito de manera adecuada el barbijo, no me quito de manera adecuada el gorro, toco con mi mano la máscara facial y luego me estoy tocando la boca o la nariz, no sirve de nada, ¿no? Todo ese equipo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, resaltar siempre que la variabilidad en la sensibilidad y especificidad de las pruebas depende mucho del periodo de la historia natural de la enfermedad. Volvemos a decir, no podemos pedir pruebas de PCR a todos los pacientes, es insulso. Y además que hacerse pruebas muy frecuentemente daña lo que son los cornetes nasales, ¿no? Y eso también está descrito. El criterio clínico es ineludible a la hora de seleccionar una prueba. Síntomas, no síntomas. Listo, bien sencillo. Independientemente de los resultados, el uso de las medidas de bioseguridad son ineludibles. Así sea asintomático mi paciente, tengo que cumplir con esas medidas de bioseguridad por norma, no solamente por COVID-19, sino por todas las otras patologías que hemos ido mencionando. El abuso en la solicitud de pruebas puede derivar en la pérdida de credibilidad en el test, así como un incremento innecesario en los costos de atención. Hemos tenido pacientes que para cada control les pedían prueba de PCR. El más barato ahora está, creo, 450 bolivianos, ¿no? En algunos. La gran mayoría sigue cobrando cerca de $100. Entonces, imagínense hacerle prueba cada semana, por ejemplo, para cada control. El uso de las pruebas de anticuerpos para triaje laboratorial no está recomendado, solo en estudios de cero prevalencia, como mencionamos, y la transmisibilidad del virus es inversamente proporcional a la severidad del cuadro. Y eso es un punto muy importante que considerar para nuestra propia tranquilidad. Si el paciente es asintomático y yo estoy vacunado y además estoy utilizando las medidas de bioseguridad, la probabilidad de contagiarme prácticamente es nula. Si me llego a enfermar, probablemente no ha sido en mi consultorio, ha sido en otro lugar donde no estaba cumpliendo estrictamente esas medidas de bioseguridad. Y un dato muy interesante al respecto, de todo el personal de salud que ha fallecido por COVID-19, en la primera y segunda ola específicamente, solo uno era bioquímico. Y ellos estaban haciendo las pruebas de PCR y todo lo demás, ¿no? Antígeno, con las muestras directas, con aerosoles y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ellos cuidan muy bien las medidas de bioseguridad. Los que más han fallecido, médicos, porque obvio nosotros descuidamos mucho las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque obviamente no trabajamos muchas veces con lo que son ese tipo de otras patologías donde las medidas de bioseguridad deban ser muy rígidas. Entonces, eso es algo muy importante que resaltar, y simplemente para finalizar y para un poco de tranquilidad, les mencionaba ya anteriormente, si yo estoy vacunado, la persona que estoy atendiendo está vacunada, así esté enferma, la probabilidad de que me contagie es muy baja, y si me contagio, la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave también es baja, ¿no? Entonces, siempre hablamos de probabilidad, no podemos hablar de algo infalible, sin embargo, es algo que nos da mucha más tranquilidad. Siguiente, por favor. Y seguramente con ello, de aquí a poco tiempo, y como les decía, a mitad de septiembre, ya en Bolivia también se va a estar discutiendo el tema de dejar de utilizar el barbijo en ambiente abierto, por lo menos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy atento a responder.